Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué dice mi gente y esto con qué se come? Después de un largo viaje, un periodo ahí que estuvimos eh, descansando, estamos de vuelta. Capítulo 60, Richard, dispara. Bueno, estamos aquí finalmente de regreso a Miami. La semana pasada estuvimos por ahí, pero como habíamos hecho el video, así como mezclando uno con la otra, bueno, estamos back in business, semana 27 del tiempo ordinario. Y las lecturas que vamos a estar meditando son del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 3, capítulo 2, versículos de 2 al 4. Vamos a estar el Salmo responsorial, es el Salmo 94, la segunda lectura de la carta a Timoteo. Continuamos con la carta a Timoteo, esta vez la segunda carta, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y versículos del 13 al 14. Y finalmente, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Para ello vamos a estar apoyándonos un poquito aquí en esta niña. ¿Por qué? Porque siempre es importante ver qué está pasando en el momento en que Jesús dice las cosas, para que podamos comprender, ¿sí? Porque este mensaje, este evangelio se interpreta de muchas maneras y muchas veces errado. Y hoy vamos a poder ponerle la lupa, como dice el Padre Toro, a esto, y vamos a poder darnos cuenta de que Jesús interpreta la pregunta de los apóstoles de una manera diferente a la que todos nosotros hacemos. Así que, pues sin más, bueno, no sé, perdón, vamos como el dermatólogo al grano y tenemos que en el profeta Habacuc leemos este pueblo de Israel quejándose, ¿verdad? El pueblo aquí quien habla, no sé quién será, si es Judea o es Israel, pero se queja acerca de las barbaridades que está viendo alrededor, ¿no? A su alrededor. Y entonces el profeta le da un mensaje de esperanza y dice: el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. Durante este tiempo que tuve de viaje me pasó bastantes veces, muchas veces, cada vez que llegaba a una iglesia, a una basílica, a una catedral, me pasaba lo mismo. Era un impacto entre ver la ligereza con que la gente se toma entrar a un lugar santo, que aunque muchas de estas iglesias no tienen vida sacramental propia, muchas de estas iglesias pues ya las parroquias se han transformado de una manera a tal de que ya la gente que normalmente iba ahí ya no vive, ya no están, ya todos esos lugares en los alrededores se han convertido en centros comerciales, en lugares de negocios, en restaurantes, muy muy preparados para atender a los peregrinos, a los turistas, como lo quieras llamar. El punto es que esto ha ido pasando paulatinamente o progresivamente en lo largo del tiempo. Y ciertamente estas iglesias ya no son parroquia de nada. Ya el pueblo de Dios pues se ha ido a otros lugares. Ahí la gente que está para trabajar y nadie está precisamente de estar teniendo vida parroquial en estos templos. Muchos de ellos entonces se han convertido en algo más, preservando lo que es la historia del edificio, de la catedral por conocido, de la basílica, o por honor al santo que representan, que es Vargas, etcétera. Muchos motivos mantienen esto abierto y para el uso de visitantes. La gente va a visitar una iglesia como si fuera un templo, un museo, porque ciertamente están llenas de grandes obras, maravillosas cosas. Y entonces yo veía a esta gente con aquella, en algunas de estas, precisas quizás por el motivo del jubileo, o quizás porque la vida parroquial ha mermado, pero continúa algo de vida en ella. Y veíamos que algunas iglesias celebraban misa
veíamos que algunas iglesias estaban haciendo el rosario o estaban haciendo alguna de las partes de la liturgia, de las horas, pero tenían algún tipo de actividad. Y la gente pues no se inmuta ante esto, la gente sin ningún respeto pasaba por aquí, pasaba por allá, todo el mundo tomándose fotos. Y entonces eso me chocaba mucho, me chocaba mucho. Yo estaba en ese conflicto constante. ¿Sí? Aparte pues de la gente, la variedad de gente que uno ve en todos estos países, especialmente en España, pues chocan mucho con, incluso nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, pues me choca ver ciertas cosas. Y entonces estaba así como este pueblo, ¿no? Hablándole, ¿por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes. Y yo estaba durante mi viaje siempre con esa pregunta rondando mi cabeza hasta que en un momento de estos de oración durante una misa, el Señor me dijo, pues perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordé las palabras del Señor en el Calvario, sí, en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí la respuesta del profeta Habacuc es más que explícita. Dice, el malvado sucumbirá sin remedio y el justo en cambio vivirá por su fe. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo de hombres de fe y perseverar no matter what. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo turbio y feo que se vea el horizonte. Vemos en las noticias inundadas, en mi caso, yo veo noticias por Twitter y veo mucha gente reportando crímenes de índole por motivos de fe, persecución a los cristianos en África, Nigeria, matanzas todos los fines de semana por la fe, por profesar el cristianismo como fe. Y luego escuchamos y vemos todo lo que pasa en Occidente y lo que está pasando con todo este movimiento pro Hamas, pro Palestina. Y a nadie le duele lo que está pasando con los cristianos. Nadie habla de esta gente que hablan de los malos y malvados que está haciendo Israel con ellos, con los pobres musulmanes. Nadie habla de lo mal que se están portando los musulmanes con los cristianos en África. Nadie. Entonces vemos la doble moral que siempre hay, porque esa doble moral lo único que empuja y que mueve es una sola cosa, el interés de los malvados. El interés de los malvados. Los que quieren que el mal prevalezca y que el bien sucumba. Pero el Señor dice que no nos preocupemos, que el mal sucumbirá sin remedio, mas en cambio el justo vivirá por la fe. Y es precisamente lo que recuerda, lo que le recalca y le reconfirma San Pablo a Timoteo. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. De la fe y el amor. De la fe y el amor. ¿Cómo debemos comportar? En estos días yo viendo todas estas cosas, me surgió esta pregunta. ¿A cuánto estamos de que comience una nueva cruzada? ¿Sí? Una nueva guerra santa. Hace una semana veíamos cómo los cruzados volvieron al Vaticano después de 300, 400 años. Y me hice esa pregunta, y fíjate tú, sin pronunciar palabras, el algoritmo de Twitter me respondió, me buscó una noticia de este muchacho Prince, este tipo Prince, que es el dueño de BlackRock o algo así, y que puso a la orden su equipo de milicianos al Vaticano para ir a defender a los cristianos. Se ve claramente de que este hombre no sabe cómo es que funcionan las cosas y cómo es que la Iglesia Católica se maneja. Pero sí, ciertamente estamos a punto de que alguien empiece a tomar las cosas por su ley. Y eso no es bueno, no es bueno nunca. Porque aunque la iglesia vela por la legítima defensa y recomienda de que en situación de muerte, de peligro, pues el hombre debe defenderse y debe proteger y preservar su vida
y debe también hacerlo por los más débiles. Aunque el motivo sea bueno, siempre el hombre corrompe las cosas que toca. Y así como tantas órdenes religiosas se han corrompido a lo largo de la historia, como pasó con los cruzados, como pasó, perdón, con los templarios, que terminaron abusando un poco. Llegamos al punto que el hombre piensa, bueno, si me van a atacar, ¿por qué no ataco yo primero? ¿Sí? Y entonces ya no es en legítima defensa, sino que se distorsiona un poco y comenzamos a hacer cosas que no debemos hacer. Por eso, en ningún momento es importante. Mas, sin embargo, hoy recordaba algo interesante cuando hablaba de esto en la cárcel con los muchachos. Hay una sola orden en la Iglesia Católica, en los 2000 y pico de años que tiene la Iglesia Católica, que no ha necesitado de reforma. Una sola orden que no ha necesitado de reforma. ¿Sabes cuál es esa orden? ¿Sabes cuál es, hermano? Una muy sencilla. La única orden que, además de los votos de pureza, castidad y penitencia que hacen, obediencia, etcétera, hacen votos de silencio. La orden de los cartujos. Se dedican a la oración, a la penitencia y al silencio. Nada más. Y entonces nos hace pensar el impacto que tienen las palabras, las cosas que decimos, ¿no? Cómo lo que tú dices hoy te lo entienden de una manera, lo que dice el otro te lo entienden de otra manera. Lo que yo te estoy diciendo a ti hoy, a lo mejor lo entiendes de una manera que no es. Por ahí la frase de que yo soy responsable de lo que digo, no es lo que tú entiendes. Pero sí, lamentablemente, yo trato siempre de darle vueltas a la cosa para que se pueda entender bien qué es lo que quiero transmitir. Pero sin embargo, cada quien tenemos nuestras maneras de entender, comprender las cosas. Y no siempre se recibe el mensaje de la manera en que se quiere dar. Por eso las cosas, las acciones, los decires, etcétera, se distorsionan. Se distorsionan con el tiempo. Por eso la Sagrada Escritura está escrita y sin embargo hay gente que altera. Esa fue una de las cosas que me tocó hoy discutir, no discutir, sino responderle a uno de los reclusos que se sentó hoy en mi mesa. Tenía rato que no me tocaba a uno de estos hermanos con preguntas sin querer reconocer las cosas, sin querer decir las cosas de frente, con el prefijo de que por ahí se dice que la Iglesia Católica esto, por ahí se dice que los católicos tal, por ahí se dice que, y así me empezó a tirar cositas. Y bueno, gracias a Dios el Señor nos preparó para todo. Y empecé a responderle tranquila y llanamente. Y todos los muchachos que estaban conmigo, pues empezaron a prestar atención, a ver, darse cuenta. Y no solamente eso, sino que esto empezó a atraer más público y empezó a venir más gente. Se sentaron 3, 4 muchachos más. Hicimos un grupito bastante grande hoy. Y entonces todo obra para bien de los que ama el Señor. Y pude darle a esta persona motivos de lo que nosotros los católicos creemos y ya ahora algo más sólido de lo que él me estaba planteando a mí. Por ahí dicen. Y yo le dije, mira, ahora, a partir de ahora, ya tú sabes dónde lo dicen y quién lo dice. Lo dice la Iglesia Católica. Y no te dé ningún miedo decirlo, ni pena. Y es más, no creas ni te quedes con lo que yo te digo. Investiga. Esas cosas que tú me estás planteando, investigalo. Esta respuesta que yo te estoy dando, investiga a ver si te me caía mentira o si son verdad. Porque es la responsabilidad de cada uno descubrir la verdad. La responsabilidad individual de cada cristiano descubrir, conocer la verdad. Para poder, porque la salvación es independiente, es individual. Y tú y yo somos responsables de encontrar esa verdad y defender esa verdad y morir por esa verdad. Entonces, no se nos olvide eso nunca. Y aproveché que el Señor me la puso así, mira, en bandeja de plata. Y le dije, mira lo que dice aquí San Pablo a Timoteo. Conforma tu predicación a la sólida doctrina. ¿Te estás dando cuenta que hay una doctrina? ¿Te das cuenta de que hay una iglesia desde el día 1? De que no es solamente lo que la Escritura dice
Y no solamente la escritura, sino solamente tu escritura, le dije a él. Porque él decía que la única Biblia que él conocía y que entendía que era la Biblia de él. Una Biblia que tiene 66 libros. Una Biblia que fue manipulada, que fue boicoteada después del famoso Martín Lutero, y entonces la gente se quedó con eso. Entonces le dije, hermano, busca la verdad. No te quedes ahí porque es tu responsabilidad. Y lo que está en juego es mucho. Es tu eternidad. Recuérdalo bien, tu eternidad es la que está en juego. Entonces, importante que tengamos claro esto. Nosotros somos responsables de nuestra salvación. Y cada quien debe luchar por encontrar esas verdades y vivir por esa fe que nos dice, que le dice San Pablo aquí a Timoteo, en donde lo invita, veíamos la semana pasada y la antepasada, a tener una vida virtuosa y esmerarse por hacerlo. Esto, por supuesto, me llevó a repasar la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo. Y recordé que aquí la renovación de la fe que le está diciendo San Pablo que hizo de Timoteo, de la fe de Timoteo, cuando te impuse las manos. Aproveché, por supuesto, de recordar un sacramento maravilloso que tenemos en la iglesia, que es la confirmación, que es cuando a ti el obispo te impone las manos para delegarte, para entregarte una misión, ser soldado de Cristo. Oficialmente, después de que eres confirmado en la fe, formas parte del ejército de Cristo y es tu responsabilidad defender a Cristo y morir por Cristo. No se nos olvide esto, mis hermanos y hermanas. Entonces, muy providencial esta lectura para este hermano hoy que tenía tantas dudas acerca de la Iglesia Católica, de la fe y de las cosas que nosotros hacemos dentro de la Iglesia. Porque lamentablemente nunca nadie las explica, nunca nadie las enseña. Yo, por gracia de Dios, soy catequista y he tratado de formarme desde el día que descubrí que Cristo no era un cuento de hadas, sino que era una realidad, era un hombre vivo y que vivía entre nosotros. Y a partir de ahí, pues he hecho gran empeño en formar mi fe, en moldear mi fe. No de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que Cristo nos enseña y lo que la iglesia nos enseña. Muy importante. No se pueden leer las escrituras a espaldas de la iglesia, porque la iglesia es quien ha recopilado las escrituras. En la primera clase bíblica que se reporta en el Nuevo Testamento, aquella en que Jesús se encuentra con dos discípulos que van de camino a Emaús y les explica todo lo que se dice de él desde Moisés hasta los profetas. En otras palabras, la primera clase de Biblia se dio en el camino de Emaús y le mostró cómo todo el Antiguo Testamento contiene a Jesucristo. Contiene a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, llegamos a la parte culminante de este día, el Evangelio. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 en 10. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos. Y Jesús le responde, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, levántate, camina y plántate en el mar. Y el árbol lo obedecería. Y ahí hay una pequeña pausa y después comienza otro relato. Y dice, ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice como cuando este regrese del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y ponte a servirme. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¿Qué tiene que ver él con las pestañas? ¿Sí? Pues tiene mucho que ver. La intención de la pregunta de los apóstoles, o de la petición de los apóstoles, mejor dicho, aumentanos la fe. Lo que interpreta Jesús es que ellos creen que por hacer lo que debían hacer, necesitaban o merecían algún tipo de recompensa de parte del Señor. Y esa recompensa que ellos estaban pidiendo era la fe.
Por eso Jesús les dice, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque se cumplió con su obligación? Es como, guardando las distancias, que yo hoy, por haber ido a la cárcel, de haberme sentado con ellos, haber tenido esta conversación con este hermano protestante y haberle aclarado todas estas dudas, yo haya salido de la cárcel diciendo: Señor, aumentame la fe, porque hoy me la comí. Hoy hice tremendo papel. Defendí a la iglesia, te defendí a ti, defendí a tu madre como el mejor. Y no solamente eso, sino que senté bases en la vida de ese hombre, y a partir de ahí la exhortación a que reconstruya o que construya su casa sobre esas bases. Eso estaba pasando con los discípulos cuando ellos le piden al Señor que les aumente. Ellos se sentían que estaban haciendo gran cosa, y resulta que lo que estaba haciendo era lo que tenían que hacer. Pues así, mi hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Defender la fe, dar razones de nuestra fe. Pero para poder hacerlo tenemos que conocerla. Y para conocerla tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. No nos podemos quedar solamente en la alabanza, en la adoración, en el sentir bonito. No, tenemos que profundizar en nuestra fe para que sea una fe sólida, una fe fuerte. Y que cuando venga la tormenta, esa casa resista la tormenta. Que las palabras que Jesús nos dijo no queden como aquel que construyó la casa sobre arena, sino construyamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo, sobre los fundamentos que dejó en su iglesia, para que cuando nuestra casa sea probada en el fuego, pueda resistir. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Mis hermanos, solamente hacemos lo que debemos hacer. Somos simples siervos. Así que cuando se te estén subiendo los humos un poquito y piense que hiciste tremenda predicación, que diste tremendo testimonio, que hiciste tremenda, no te alegres. Simplemente has hecho lo que debías hacer. ¿Dónde sabemos qué es lo que debemos hacer? Mateo 25, tercera parábola de todo el capítulo. Cuando llegue el día del juicio, vendrá el Señor en su gloria rodeado de ángeles y dirá: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Solamente hemos hecho lo que debíamos hacer. Richard, se me fue largo, discúlpenme, Dios me los bendiga, lo quiero mucho y nos vemos en un próximo capítulo de ¿Y esto con qué se come? Llévatelo.